Bienvenido nuevamente a La Luz de la Palabra Oficial. Soy el pastor Ángel Navas, rescatado de 13 años de drogadicción y alcoholismo por la mano poderosa del Espíritu Santo. Amado hermano, en esta ocasión le exhorto a que vea hasta el final el video para que usted pueda entender la secuencia de los estudios bíblicos que estamos llevando. Dios le muestra en el capítulo 7 a Daniel en visión lo que habría de acontecer en el futuro. Pero esta visión es también una continuación o más bien una similitud de la profecía del capítulo 2. Son dos aspectos de la misma profecía que habla del aparecimiento de 4 imperios mundiales, seguidos por el último imperio gentil, o sea, el dominado por el anticristo. Y luego el reino milenial de Cristo nuestro Señor en la tierra, que será perfecto, santo, justo y para siempre. Este último representado por la piedra que destruye la estatua en la visión del capítulo 2. Quiero agregar que en el momento que Dios se le revela a Daniel, ya habían surgido 2 grandes imperios que habían sido Egipto y Siria. Dicho esto, uno de los puntos importantes de Daniel en este capítulo descansa sobre la 4ª bestia terrible y los 10 cuernos, es decir, el renacimiento del imperio romano, la fase final del último poder y el gobierno gentil mundial que se levantará, dominará, controlará y someterá toda la tierra bajo su control en el tiempo de la tribulación. Será el único momento entre la historia en que verdaderamente habrá un imperio mundial gentil regido por el anticristo, que tendrá una corta duración. Este hombre será el tirano más terrible que jamás haya existido sobre la tierra, un instrumento genuino de Satanás, lleno de odio contra todo lo que es Dios, o sea, toda la cristiandad. La pregunta surge de cómo podemos identificarlo, y la respuesta está a la luz de la palabra. Daniel capítulo 7 parte 2, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, el resurgimiento del antiguo imperio romano. El anticristo es un personaje que hace sombra a través de toda la Biblia. A la luz de la palabra, el anticristo toma diversos nombres, como la bestia del Apocalipsis capítulo 13 versículo 2, que dice de la siguiente manera: y la bestia que veía era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. También lo conocemos como el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, también llamado el hijo de perdición. Este es el cuerno pequeño que Daniel menciona en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En los versículos 9 al 12 es interesante observar que Daniel no explicó cómo se le da muerte a la bestia, simplemente indica que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Más detalles acerca de la destrucción de este gobierno diabólico de los últimos días se darán en Apocalipsis, así que espérenos, seguiremos hablando acerca de esto. El profeta Daniel sentía una curiosidad muy grande por aquella bestia que tenía 10 cuernos sobre la cabeza y que tenía un cuerno muy pequeño que iba creciendo en medio de los 10 cuernos. Se turbó antes de lo que había visto y preguntó a Dios la verdad de todo esto, y se le dio a conocer la interpretación de las cosas, y se le dijo, versículo 17: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Recordemos que los 10 cuernos que tiene la 4ª bestia son los 10 reyes que se levantarán para el último tiempo, o sea, un último imperio gentil que será como el antiguo imperio romano, que revivirá y resurgirá de nuevo, pero formado por 10 reinos, donde hay un rey terrible que dominará a estos 10 y establecerá un último imperio mundial, y este viene pronto, pero obviamente la iglesia ya no estará acá. El cuerno pequeño es ese hombre terrible y poderoso que se levantará en medio de ellos y los dominará, formando este último imperio gentil. Esta profecía es para este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales. La venida de Cristo está cerca. Busquemos a Dios. Amado hermano, ponga atención, porque esto es importante de entender que bíblicamente y cronológicamente la venida de Jesús ya está a punto de suceder. Ya la apostasía está, ya Cristo viene. Cristianos aguados y paganos se quedarán, y cristianos llenos del Espíritu Santo se irán con Él.
Para que podamos entender un poco de cómo fue este imperio romano antiguo y su resurgimiento, es necesario hablar un poco de las características de este imperio. El imperio romano antiguo fue el producto de un largo proceso histórico. Cuando nuestro Señor Jesús nació en Belén y durante los inicios de su ministerio estaba bajo el reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y siendo Herodes tetrarca de Galilea. Este imperio romano dominaba el mundo de la época. Observe las características de este imperio. Fue bajo el imperio romano que gobernó Vespasiano, que su hijo, el general Tito, invadió Jerusalén con su ejército en el año 70 después de Cristo y la destruyó, ocasionando la dispersión de todos los judíos para que se cumpliese la palabra de Dios. Fue bajo el dominio de Roma que los cristianos fueron perseguidos durante cientos de años. Una de las más famosas bajo el gobierno de Nerón, que quemaba a los cristianos vivos en el Coliseo. Antes, llamarse cristiano era causa de muerte. Ahora cualquiera puede decir que es cristiano y vivir una vida pecaminosa. Que el Señor reprenda al diablo. A esto los llamaremos falsos cristianos, aguados, que son tibios, que se van a quedar si no resuelven con Cristo. Fue bajo este imperio romano la cual ocasionó el destierro de Juan a la isla de Patmos. Y como detalle interesante, este será el mismo imperio que estará dominando antes de la segunda venida de Cristo, o sea, el último imperio gentil bajo el anticristo. Fue el más grande imperio que jamás ha existido y el mejor organizado de la antigüedad. Por eso la Biblia lo caracteriza como esa bestia malvada, horrible, que no tiene explicación. Durante más de 400 años pudo mantener unidos bajo un solo gobierno a todos los pueblos del mundo, Mediterráneo y otros grandes territorios. Según la historia, este imperio estaba poblado por más de 80 millones de habitantes. A lo largo de los años, Roma luchó por mantenerse en pie, pero el inconmovible imperio romano tuvo su final en medio de traiciones, inmoralidades, paganismo, divisiones internas. Ahora es como imperio visible, ha desaparecido. Pero hace mucho tiempo, aleluya, que en realidad este gigante solo ha estado dormido. Este imperio volverá a brillar teniendo a todas las naciones del mundo bajo un solo gobierno, el gobierno del anticristo. Recordemos que el imperio romano antiguo conquistó las naciones que ahora le llamamos Europa. Efectivamente, el viejo imperio está tomando fuerzas nuevamente, pero no bajo el nombre del imperio romano, sino bajo el nombre de la Comunidad Económica Europea. Mira a su alrededor la influencia romana que hay en nuestras vidas. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 24 dice: y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes, y a estos 3 les derribará. Como mencionan anteriormente, la visión del capítulo 7 del libro de Daniel y la profecía del capítulo 2 son un mismo mensaje. Si usted pone atención, en ambos el número 10 está presente. En la estatua levantada por Nabucodonosor lo vemos en los 10 dedos de sus pies, en capítulo 2, versículo 41 del libro de Daniel. Y en la bestia que sale del mar lo veremos en 10 cuernos, Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Qué significado puede tener el número 10 y qué relación tiene con nuestros días? En la interpretación del sueño de Nabucodonosor le fue revelado a Daniel que los pies, los dedos, en parte son de barro cocido y en parte de hierro. Serán un reino dividido. Si seguimos en la misma línea de interpretación, los 10 dedos son los 10 reinos que se levantarán al final de los tiempos. También en la visión de la cuarta bestia del capítulo 7 le fue dicho a Daniel que los 10 cuernos significan 10 reyes. Esta bestia representa el imperio romano, y de este imperio se levantarán 10 reinos para los últimos días. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, el fenómeno más interesante de la Europa occidental de la posguerra es el nacimiento del mercado común europeo. Este nació bajo una firma, ¿a dónde? En un tratado de Roma, en 1957. Entendemos que esta unidad y este gobierno no es de Dios. Este hombre e imperio son enemigos de Dios. La profecía bíblica se está cumpliendo al pie de la palabra. Este gigante dormido está despertando. El imperio romano antiguo está reviviendo. Si nosotros observamos el panorama geográfico actual del viejo imperio romano, notaremos, sin embargo, que para esta fecha hay 12 naciones que son miembros del mercado común europeo. Como Dios no miente, podemos esperar que dentro de poco 2 naciones se retirarán del mercado común, al igual que lo hizo Noruega en 1972.
Cuando el anticristo tome dominio de la Comunidad Europea, habrá solamente 10 naciones, las que geográficamente corresponden al viejo imperio romano. Proféticamente, este es el panorama que tiene que estar reinando en ese momento, o sea, en el tiempo final, donde la bestia esté gobernando, para que cuando aparezca el anticristo, su poder de administrar y de resolver todo el problema sobresalga. Esto obligará a las naciones a buscar un líder que les resuelva esta situación, la cual será superada. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice de la siguiente manera, que tendrá absoluto control de la economía mundial. Y hacía, dice la Escritura, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. El anticristo será un falso Mesías. Nosotros sabemos que Jesús es el único y verdadero Mesías. El mundo anda buscando tranquilidad de espíritu y solución a sus problemas a través de gobiernos humanos, y no quieren tener parte con Dios. Con la fundación de las Naciones Unidas pretende guardar la paz, mas sin embargo han habido más guerras que paz. El mundo, con sus guerras y multitud de problemas, han empujado a la gente hacia los falsos maestros y tristemente hacia la práctica del ocultismo. Alerta, hermanos, la humanidad está siendo preparada para recibir a un falso Mesías, a quien le llamaremos el anticristo. En una ocasión nuestro Señor Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Es increíble que la gente en estos tiempos no recibe la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios se cumpla, que estamos en la apostasía, las señales del fin ya se están cumpliendo. Las Escrituras nos revelan que junto al anticristo trabajará otro ser que en la palabra del Señor se le llamará el falso profeta, que no busca la gloria para sí mismo, sino atraer la atención hacia el anticristo, y buscará que le adoren. Amado hermano, ponga atención a esto. Daniel nos habla también de otra revelación más importante. Dice la Escritura que miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. ¿Quién es ese Hijo del Hombre que recibirá ese reino sempiterno? Síganos en la tercera y última parte de este capítulo, la visión de Daniel del Hijo del Hombre. Amado hermano, estamos en los últimos tiempos. Habrá un reino que será perfecto, que será santo y que será para siempre. En el siguiente parte de este estudio hablaremos de ese anciano de días, del Hijo del Hombre, y de lo que le toca a cada uno de aquellos que le sirven fielmente. Si este video ha sido de bendición para tu vida, por favor, no te olvides de suscribirte. En el nombre de Jesús te incentivo que leas la palabra, no solamente que veas este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con la iglesia, para que podamos llevar esta palabra, y espéranos en el siguiente estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.